La chica de un mundo mortal se sentó en silencio, hasta que los alienígenas aprendieron su error. La cafetería de la academia vibraba con el murmullo constante de voces alienígenas mezcladas con el zumbido mecánico de los dispensadores de comida. Bexcalar, con sus 4 ojos, ajustó la mirada para enfocarse en la figura humana sentada sola en la mesa 7. No era simplemente una criatura extraña, era un ser que permanecía inmóvil, con los dedos pálidos aferrados a una taza de aquel líquido oscuro que los humanos llamaban café, del que ascendían volutas de vapor semejantes a pequeñas nubes de tormenta. Vex murmuró a su compañero, un tellón serpentino llamado Iska, que allí estaba, solo respirando y existiendo, tan insoportablemente aburrida que resultaba casi un insulto. Iska, sin embargo, agitó su lengua bífida y susurró que el olor no era el de una presa común, que aquella humana emanaba marcadores de peligro que su linaje reconocía desde hacía milenios y que confiara en su instinto. Pero Vex ya se había puesto en pie, su exoesqueleto chasqueando contra la silla metálica, y al erguirse, con más de 2,5 metros de altura, se alzaba como una sombra sobre la mayoría de especies de la academia. Caminó con seguridad hacia la mesa, sus mandíbulas repiqueteando con diversión, y levantó la voz para que todos lo escucharan. Vaya, vaya. Si no es la famosa nacida en un mundo de muerte. Dime, pequeña cosa rosada, ¿cómo se siente ser la estudiante más débil de aquí? La humana, Luna Martínez, según los registros de la academia, no levantó la cabeza. Se limitó a beber otro sorbo de café, dejando que el silencio se extendiera como un horizonte negro imposible de atravesar. Las mandíbulas de Vex comenzaron a chasquear con impaciencia, y la irritación recorrió su caparazón como corriente eléctrica. Te estoy hablando, saco de carne. Lo mínimo que podrías hacer es reconocer a tus superiores. Entonces Luna alzó la mirada. Sus ojos marrones se encontraron con los compuestos de Vex, y en esa calma tan serena había algo que hacía temblar incluso a guerreros experimentados. Oh, lo siento, respondió con dulzura cargada de veneno. No me di cuenta de que hablabas conmigo. Donde yo crecí, solemos mirar a los ojos cuando nos dirigimos a alguien. Pero supongo que las costumbres cambian según la especie. Unas risas nerviosas recorrieron la cafetería. El caparazón de Vex se tornó de un púrpura más oscuro, señal inconfundible de la rabia que crecía dentro de él. ¿Modales? ¿Quieres hablarme de modales? ¿Qué tal los de tu especie, que apenas logró arrastrarse fuera de su planeta tóxico? ¿Qué tal el modo en que convencisteis al consejo de que merecíais un asiento aquí, cuando no sois más que unos débiles? Luna dejó su taza sobre la mesa con un gesto tan preciso que el pequeño golpe de la cerámica contra el metal retumbó en el aire más fuerte de lo que debería. Repitió las palabras con calma, como saboreándolas. ¿Débiles físicamente? ¡Qué curioso! Dime, Bexcalar, ¿cuántas gravedades puede soportar tu especie en una entrada atmosférica? El insectoide respondió de inmediato, orgulloso. 12. Es lo normal en cualquier especie civilizada. Luna inclinó la cabeza como si meditara la respuesta. ¿Y la presión atmosférica? 2,3 atmósferas estándar. ¿Temperatura? De 15 a 40 grados. ¿Radiación? Un silencio expectante cayó sobre la sala. Varios estudiantes acercaron sus oídos, atentos. Niveles de fondo cósmico estándar, dijo Vex, ya menos seguro. Luna interrumpió con voz ligera, casi como si conversara sobre el clima. 27 gravedades. Eso es lo que puede sobrevivir un humano, aunque solo sea durante unos segundos. Tenemos registros de pilotos que lo soportaron y vivieron para quejarse después del dolor de cabeza. En cuanto a presión, hemos trabajado en las profundidades de los océanos donde la fuerza aplastaría tu cuerpo como si fuera un recipiente vacío. En cuanto a temperaturas, hemos habitado desde desiertos que hierven el cerebro hasta hielos eternos que congelarían tu hemolinfa en segundos. Y en radiación, digamos que somos la única especie que arrojó armas nucleares sobre su propio mundo. No por diversión, aunque casi lo pareciera. Un escalofrío atravesó la cafetería, y el vapor de su café pareció densificarse como una nube amenazante. Luna sonrió, y su sonrisa fue un filo que atravesó el silencio. ¿Quieres saber lo interesante, Vex? Evolucionamos en un planeta que pasa la mayor parte del tiempo intentando matarnos.
Terremotos, volcanes, huracanes, sequías, plagas, depredadores con garras más largas que tus brazos. ¿Sabes qué hicimos con ellos? A algunos los domesticamos y los convertimos en mascotas. A los otros, los cazamos por deporte. El colmenario retrocedió un paso. Sus placas adquirieron un tono amarillento, el color de su especie cuando sentían pánico. Pero Luna se puso de pie con calma, un movimiento tan controlado que, a pesar de su estatura menor, se volvió de repente intimidante. Y lo realmente fascinante es lo que aquello hizo con nuestro cerebro. La mayoría de las especies, cuando enfrentan una amenaza, tienen dos opciones: luchar o huir. Eficiente, binario. Los humanos, en cambio, aprendimos una tercera: quedarnos inmóviles. Observamos, calculamos, esperamos. Y cuando el momento es perfecto, atacamos con todo lo que tenemos. El aire de la cafetería se tensó hasta el límite. La respiración de Bex se escuchaba con claridad, y sus ojos seguían cada microgesto de la humana. Ella, serena, volvió a sentarse y retomó su café como si nada. Cuando un humano está en silencio, no es debilidad ni miedo. Es que estamos decidiendo si merece la pena gastar energía en eliminar la amenaza delante de nosotros. Casi siempre concluimos que no, que los problemas se resuelven solos. Pero de vez en cuando aparece uno que realmente necesita resolverse. El insectoide quedó petrificado, incapaz de responder. Luna lo miró con un brillo de sorpresa fingida. Has cometido un error clásico, Bex. Confundiste la paciencia con pasividad, el silencio con debilidad. Yo estaba tranquila, disfrutando de mi café. Tú fuiste el que decidió interrumpir esa calma. Tomó un último sorbo, se levantó con gracia y se dirigió hacia la salida. En el umbral, giró apenas la cabeza y dijo, con una voz que heló el aire: Ah, y no olvides esto, inventamos algo llamado guerra psicológica. Duerme bien esta noche. Y salió, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier amenaza abierta. Iska se deslizó hasta el costado de su amigo con un susurro apenas audible, como si temiera perturbar el filo invisible que aún vibraba en el aire, y murmuró que los marcadores de peligro habían estado ahí desde el primer segundo, que lo advirtió, que no había perfume ni feromona que confundiera a un Tellon cuando la presa era, en realidad, otra cosa. Y Bex respondió con una voz más pequeña de lo que pretendía, preguntándose cómo había logrado aquella humana convertirlo en presa sin elevarla. Voz, sin un solo gesto abiertamente agresivo, solo con esa calma que mordía. Porque, dijo una nueva voz detrás de ellos, seca, antigua, revestida de paciencia mineral, eso es lo que mejor hacen los nacidos en mundos de muerte, y al darse vuelta vieron a la profesora Clicta, el caparazón bruñido por siglos de cátedras y mediaciones, los ojos facetados devolviendo la luz de la cafetería en destellos fríos. Avanzar con esa cadencia de reloj que desarma discusiones antes de empezar. Querías, continuó sin teatralidad, una demostración de capacidades humanas. Bien, acabas de recibir una muestra gratuita, y no tiene garantía de devolución, porque el aprendizaje ya se instaló. Y no hay forma de desaprender la sensación helada de comprender tarde qué significan la paciencia y el cálculo cuando vienen de una especie a la que su propio planeta la intentó quebrar durante eras. Bex balbuceó eso de que solo era una estudiante de primer año, y la mantis levantó apenas una articulación como quien aparta una excusa con la punta del guante, recordándole que primer año no cancela mundo de muerte, que la clasificación no es un adorno en el expediente, sino el resumen geológico de una biografía colectiva. Extinciones cíclicas a escala planetaria, glaciaciones capaces de partir océanos, supervolcanes que ensombrecen generaciones, impactos que vuelven a barajar la vida como si el tablero fuese desechable, tormentas que no respetan arquitectura ni linajes, placas tectónicas que crujen y arrastran civilizaciones, y una biosfera tan feroz que cooperar se vuelve tan imprescindible como respirar. Esa humana silenciosa, dijo con un énfasis de profesora que no necesita subir el volumen, desciende de los que no solo sobrevivieron a eso una vez, sino repetidas veces, y después, cuando la Tierra ya no alcanzó para saciar la costumbre de resolver lo imposible, se ataron a explosiones controladas, convirtieron fuego en impulso, hierro en ala, miedo en procedimiento. Y salieron. La cafetería entera contenía el aire,
como si los dispensadores, los cubiertos y los vasos hubiesen pactado no competir con aquella lección improvisada. Bex cambió a un verde pálido que en su gente equivalía a admitir que la seguridad se había resquebrajado, y aún así intentó recuperar forma preguntando qué significaba, exactamente, ser educado en vez de amenazado. Y Clicta, con una chispa de humor, explicó que una amenaza exige acción inmediata, mientras que una educación instala consecuencias para después. Deja una elección recortada con bordes nítidos, o continúas por la pendiente del orgullo y descubres, paso a paso y con tu propio cuerpo, cuán creativa puede ser la resolución de problemas humana, o tomas nota, corriges rumbo y ahorras sufrimiento al comité de ética y a la enfermería de la academia, que, dicho sea de paso, está espléndidamente equipada para atender traumas psicológicos de diversa naturaleza, pero preferiría no practicar contigo por deporte. Hubo un murmullo que no fue exactamente murmullo, más bien el movimiento microscópico de una multitud que decide, al mismo tiempo, volver a respirar. Algunas especies de presa asentían como quien reconoce una lógica familiar, las de linaje depredador ajustaban instintos, incómodas ante la idea de un cazador que no huele a cazador hasta que ya es tarde. Bex, todavía anclado a la necesidad de salvar la fachada ante los suyos, dijo que la humana los había advertido en la cafetería, que enumeró límites, que anunció métodos, y la profesora asintió, complacida con la precisión de la observación, porque eso también define a los humanos, esa manía eficiente de decir lo que pueden hacer sin adornos, no por vanidad, sino por economía mental. Funciona mejor que la mentira, ahorra ciclos cognitivos, evita administrar versiones incompatibles. El problema, añadió, es que casi nadie escucha cuando la verdad viene sin trompetas, envuelta en una taza de café. Llegó el equipo médico con sus camillas flotantes y su protocolo amable. Clicta guió a Bex hacia la salida con una cortesía que no dulcificaba el contenido y, en el corredor, lanzó una pregunta que parecía inocente y era un bisturí. ¿Qué crees que estaba haciendo Luna Martínez antes del intercambio, cuando tú interpretaste su quietud como un blanco abierto? Bex dijo calentando, estirando, y la profesora corrigió con suavidad quirúrgica. Preparando una actividad física, lo que implica anticipación, lo que implica elección de terreno, lo que implica, si sigues la cadena con paciencia, que cada vector del encuentro respondió a un plan, que nadie te empujó a escalar salvo tú, y que ella solo encauzó tu decisión para que el resultado fuese pedagógico en lugar de letal. Caminaron unos pasos más, cada uno ocupado con sus respectivas matemáticas. Bex encontró la frase nos manipuló y la soltó con amargura, y Clicta la tomó, la giró a contraluz y la devolvió con otra etiqueta. Gestionó la situación, que no es lo mismo, porque manipular cancela agencia y aquí, joven, la tuviste intacta, elegiste cada insulto, cada postura, cada paso que te acercó al borde, y pudiste, en cualquiera de ellos, escoger la retirada. En la intersección, antes de separarse, ella regaló una última miniatura de cultura humana, ese refrán que dice que las aguas quietas corren profundas, que lo manso en la superficie guarda honduras que no conviene sondear a patadas. Luego describió con una concisión casi poética la escena inicial, la humana sentada, contenta, pacífica, midiendo el mundo en sorbos de café, disfrutando de una soledad sin defensas levantadas, y tú confundiéndolo con una invitación a medir jerarquías, confundiendo paz con pasividad, silencio con vacío. La profesora se fue con su paso de reloj antiguo y dejó a Bex en un corredor que de pronto parecía más largo. Precisó varios latidos para aceptar que lo que había enfrentado no era una anomalía, ni una excepción pintoresca, sino una muestra de por qué esa especie no solo había sobrevivido a su planeta, sino que además lo había superado. Competencia antes que alarde, adaptación antes que terquedad, resistencia antes que espectáculo, eficiencia como religión civil. Las conversaciones en la cafetería regresaron con cuidado de cristalero, pero los ojos seguían posándose en él, algunos con lástima verdadera, otros con esa chispa de quien apuesta en silencio. Isca se le acercó otra vez con un consejo que sonó a súplica: busquemos otra clase de recreación, amigo, algo con menos probabilidades de terminar en informes, y aún así. Atravesando la náusea verde y el temblor de placas, el orgullo de Bex se revolvió como un animal herido, dispuesto a convencerse de que todo había sido una anomalía estadística, que unas palabras bien colocadas no podían redefinir jerarquías, que la fuerza, multiplicada por aliados,
terminaría imponiendo su gramática donde la lógica ajena había humillado a la suya. El gimnasio de la academia, normalmente un mosaico de ritmos y respiraciones mezcladas, había amanecido esa tarde con un silencio que no pertenecía a los espacios destinados al movimiento, como si las paredes hubieran pactado con los sensores ambientales para atenuar todo sonido que no fuese imprescindible, y en el centro de aquel rectángulo de suelos amortiguados, líneas de seguridad holográficas y aparatos calibrados para docenas de fisiologías, Luna estiraba con una paciencia metódica que no llamaba la atención por espectacular sino por exacta, por la forma en que cada articulación buscaba su ángulo, cada fibra su longitud óptima, sin prisa ni concesiones, mientras, a cierta distancia, 4 sombras avanzaban con ese aplomo que se adquiere cuando la masa y la reputación te han resuelto la mayoría de los conflictos antes de que empiecen. Bexcalar a la cabeza, Tauk con su gravedad portátil colgando de los hombros, Grexmol todavía con marcas de entrenamiento reciente en la coraza. Y Slix 9 dejando tras de sí la estela magnética de un conjunto de implantes que creían haber comprado ventaja donde no existía sustituto para la lectura del tiempo. Bex habló primero porque era lo que sabía hacer, invocar el ritual del desafío para convertir lo que iba a suceder en un guión que lo favoreciera, pero su discurso se estrelló en una respuesta tan simple y tan educada que, más que frenar, le tendió un espejo. Estoy aquí para entrenar, dijo la humana, y si hay otra forma de invertir su energía, tal vez les convenga buscarla. Frase que, por alguna razón, encendió la necesidad de los 4 de demostrar lo contrario, y entonces, sin preámbulos, el Borgatti aceleró. El primer ataque fue puro vector, una afirmación de que la velocidad multiplicada por el metal reescribe la geometría de cualquier sala, y sin embargo la geometría, cuando se la entiende, admite variaciones que no dependen de la fuerza bruta, de modo que Luna, sin levantar la voz ni el pulso, soltó la cadera como quien abre una compuerta. Bajó el centro de gravedad más allá de lo que un bipedismo convencional permite, interceptó el antebrazo reforzado con una conexión limpia muñeca-codo-hombro. Y devolvió el impulso en una parábola que depositó a Slix 9 entre bancos de peso variable y columnas de sensores, el zumbido de los giroscopios quedando un instante fuera de fase como única queja, y en ese paréntesis brevísimo el resto entendió, demasiado tarde para detenerse, que aquello no iba a medirse en decibelios ni en tamaño, sino en latencia. Lectura y oportunidad. Grexmol, por orgullo de especie y por inercia, eligió el camino recto, bajó la cabeza, afiló la intención en el cuerno y lanzó su tonelaje como una tesis, y Luna, que había visto cuerpos y bestias similares dibujar la misma línea durante siglos de historia humana, retrasó el paso con una cortesía casi cruel. Permitió que la aceleración completara su curva de inevitabilidad, cuando el torión ya no podía corregir sin pagarlo con fractura interna, se hizo a un lado con un desplazamiento que parecía más desinterés que esquiva, de modo que el golpe reivindicó la pared con un estruendo educado por los amortiguadores del recinto, y el eco dejó a todos con la sensación de que el mundo había respirado por ellos. La humana no celebró ni explicó, apenas alzó un dedo como quien recuerda una regla trivial que a menudo se olvida, que el empuje sin gobierno no es fuerza sino promesa de caos, y que el cuerpo, incluso reforzado, es una palanca antes que un ariete si aceptas pensarlo así. Tauk, queriendo evitar el destino del compañero, eligió el abrazo, esa táctica de mundos de alta gravedad donde cerrar y comprimir resuelve más eficazmente que golpear, pero la proximidad no es ventaja si el otro ya ha intervenido en los términos del encuentro, de modo que cuando su sombra cubrió a la humana, ella ya había cambiado los pies de sitio. Entró no hacia atrás sino dentro de la trayectoria, pegó el esternón al brazo del ursoide como clavo en madera viva, quebró el equilibrio con un giro de rodilla que solo necesitó 2 centímetros de arco, y dejó que el coloso se deslizara por su propio peso en una caída controlada que no buscó daño sino lugar, el suelo convirtiéndose en una red y un candado, y la calma de Luna, intacta, retirándose de la pinza como si estuviese guardando herramientas tras usarlas. Slix 9, indignado más por la contradicción de sus cálculos que por el dolor en los sensores, volvió a lanzarse, esta vez con variaciones de ángulo y un intento de feint que hubiese engañado a cualquier sparring honesto, pero el timín no se negocia con prótesis, y la humana, que ya le había leído los premovimientos, cortó la diagonal con una entrada que neutralizó el brazo mecánico a nivel del tríceps, capturó el codo en una caja de hueso y ligamento, y proyectó no hacia el aire sino hacia
El suelo, donde la fricción hace la mitad del trabajo si sabes qué pedirle, un golpeteo sordo y la desactivación preventiva de un actuador dando fe de que el manual de mantenimiento iba a ser más útil que cualquier amenaza. Bex, que había querido dirigir un cerco y de pronto se encontró con un problema de administración de desastres, intentó usar la voz para sincronizar la segunda oleada, a izquierda, a derecha, adelante, como quien cree que el mapa sobrevive al primer choque, pero cada indicación llegaba medio latido tarde porque la humana no esperaba, superponía. Convertía el tiempo de los 4 en su tiempo, y cuando por fin se atrevió a entrar con sus propias manos, a cerrar la pinza de mandíbulas y brazos, a demostrar que su altura no era solo ornamento, Luna lo recibió como se recibe una puerta que se abre hacia ti, con un paso que invita y traiciona a la vez, una tracción mínima en el borde de la escápula, un giro de cadera que diluye el eje, y el cuerpo de Livewolder, contra toda narrativa de superioridad, cruzó en diagonal el espacio para caer sobre Tauk, que apenas había empezado a incorporarse, un nudo de extremidades, respiraciones y orgullo acumulándose en el suelo mientras la persona más pequeña en la sala ni siquiera transpiraba. El segundo asalto de Greg Small fue menos una carga que una apuesta, la convicción de que a la quinta vez el universo te otorga razón por insistencia, y la humana, que no estaba interesada en convencer a nadie más allá de lo estrictamente necesario, cambió de ritmo con un gesto que pareció un saludo. Dejó que el rinoceronte bípedo pasara tan cerca que el aire entre ambos hizo un sonido pequeño, y le tocó la cabeza con una palmada seca que no dolió pero encendió una alarma ancestral, insulto deliberado que los toriones registran con un color en la memoria, y fue entonces cuando la sala, que había estado mirando, entendió lo que el Tellon había olido días antes. No era fuerza contra fuerza, era decisión contra hábito, paciencia contra ruido, una coreografía donde solo una persona llevaba la partitura. La secuencia siguiente se volvió didáctica sin volverse exhibición. Greg Small repitió, cada vez un poco menos preciso, cada vez un poco más caliente, y cada vez encontró aire y una mano ligera que decía por aquí no, hasta que la respiración se le volvió fuego en la garganta y las rodillas empezaron a negociar con el peso, y la humana, en lugar de aprovechar para un remate espectacular, lo dejó caer en sus propios errores como quien permite a un alumno descubrir la variable que estaba faltando. En la ecuación, un golpe final contra acolchado y una exhalación que sonó a rendición firmada sin tinta. Slicks, 9, con un pitido de diagnóstico clavado en el oído interno, amenazó con liberar un módulo que no estaba aprobado para prácticas, y Luna, que no había levantado la voz en toda la tarde, pronunció por primera vez una palabra con filo. No, no vas a abrir eso, porque aquí nadie ha venido a lesionarse por tu ego, frase sin grito que, sin embargo, cambió de golpe las prioridades del cyborg, y la amenaza, que había viajado de la frustración al impulso, se desarmó en una mueca metálica que parecía rabia pero era alivio. Tauk, al fin en pie, probó un último abrazo corto, y encontró aire. Bex intentó recuperar autoridad con un avance frontal, y encontró suelo. La humana, en cada microescena, administraba el riesgo con una precisión que haría feliz a cualquier actuario, esfuerzo mínimo para resultado óptimo, cortesía incluso en la contundencia. La ética del cirujano aplicada al combate, porque no hay medalla en romper donde basta con mover. Hubo un momento, pequeño y definitivo, en que el gimnasio entero comprendió que el combate había terminado aunque no existiese árbitro que lo declarara. La respiración pesada de los tres que quedaban en pie sonaba a motores viejos, el verde pálido de Bex, casi estático, parecía una bandera impropia, y Luna, en el centro de un círculo de aparatos intactos, volvió a estirar los hombros como si cerrara una rutina interrumpida, y dijo, con la naturalidad de quien regresa a su café, que aquello le había servido para confirmar un patrón que no todos estaban dispuestos a mirar de frente, que la galaxia, en su diversidad, había especializado a sus criaturas en roles de cazador o presa, con habilidades finas para su nicho y poca curiosidad fuera de él, mientras que los humanos, nacidos en una escuela más áspera, aprendieron 2 gramáticas a la vez. Esconderse con paciencia y perseguir con terquedad, leer el rastro y volverse rastro, y que esa mezcla, más que cualquier músculo o herramienta, explicaba por qué habían llegado a donde habían llegado. No hubo fanfarrias ni caída teatral al final, solo la logística inevitable de un equipo médico entrando con discreción, el chasquido amable de una profesional de sala pidiendo espacio para revisar articulaciones y placas,
la mirada de dos estudiantes que se juraron no hablar de ello como chisme sino como currículum, y el paso breve de la humana hacia la salida. No con la prisa del que huye, sino con la parsimonia de quien ya decidió que el día debe volver a su cauce, en el umbral, sin girar más. De lo necesario, dejó caer una frase que parecía dirigida al aire, sin embargo, ancló en el centro de Bex, que cuando las cosas exigen respuesta, la daremos, pero que no todo conflicto merece ser alimentado por el mismo fuego, y que a veces la victoria no es un golpe sino un límite puesto a tiempo. Después, el siseo educado de la puerta se llevó su silueta y dejó a los presentes con una nueva definición de silencio, una que no pesaba, que abría espacio para que el pensamiento hiciera su trabajo. El eco del portón automático aún resonaba en el gimnasio cuando la profesora Klicta emergió de la cabina de observación, ese pequeño cubículo translúcido que había permanecido oscuro durante toda la confrontación, y lo hizo con la calma de quien no llega ni tarde ni temprano, sino exactamente cuando la lección ya se ha escrito en la memoria de todos. Sus extremidades segmentadas se apoyaban en el suelo con ese repiqueteo inconfundible de las mántidas ancianas, y aún así cada paso parecía ligero, como si no cargara con siglos de experiencias y guerras diplomáticas. Se detuvo frente a Bexcalar, que aún jadeaba, sus placas quitinosas en un tono de amarillo verdoso que ningún miembro de los mundos colmena admitiría jamás en público. Los compañeros caídos eran atendidos por el equipo médico con su discreta eficiencia, las camillas antigravitacionales alineándose en silencio, pero los ojos de los estudiantes que habían observado desde la galería se mantenían fijos en la escena central, un depredador humillado, sus aliados derrotados, y una humana que ya no estaba presente pero cuyo espectro aún llenaba el espacio. Klicta inclinó ligeramente la cabeza, gesto que en su especie significaba tanto reconocimiento como ironía. Bien, dijo, con un tono que no necesitaba elevarse, porque cada criatura en el gimnasio había afinado ya sus receptores para no perder una sílaba. Eso fue educativo. Bex intentó responder, pero lo que salió fue un murmullo quebrado, que la humana apenas los había tocado, que aquello no podía contarse como combate real. Klicta, paciente hasta la crueldad, corrigió con suavidad cortante, si los había combatido, pero con la economía de quien mide cada movimiento como si fuera energía preciosa, mínima fuerza, máxima eficiencia, pragmatismo convertido en arte. La anciana levantó una de sus extremidades delanteras y ayudó a Bex a incorporarse con más ternura de la que él hubiera querido recibir, y al hacerlo, clavó en él sus múltiples ojos como si disecara no su cuerpo, sino su obstinación. Querías poner a prueba las capacidades humanas, continuó ella, y lo hiciste. Ahora sabes que no necesitan músculos descomunales para ser letales. Basta con pensar 3 pasos por delante. Bex, todavía tambaleante, musitó que la humana los había advertido, que en la cafetería había dicho exactamente lo que era, como si esa revelación mitigara de algún modo la humillación sufrida. Klicta emitió un chasquido leve, equivalente a una risa vieja y seca, y confirmó que ese es otro rasgo característico de los nacidos en mundos de muerte. Tienden a ser brutalmente honestos respecto a lo que pueden y harán, no porque busquen intimidar, sino porque la mentira consume recursos, y en un planeta que intenta matarte cada estación. Gastar energía en ficciones es un lujo que nadie puede permitirse. El problema, añadió con un matiz de severidad, es que casi ninguna otra especie escucha cuando la advertencia llega envuelta en calma. Mientras los paramédicos revisaban a Tauk y colocaban a Slix 9 en una camilla vibrante que diagnosticaba fallos en sus implantes, la profesora guió a Bex fuera de la sala, y en el pasillo le lanzó una pregunta que se sintió como un aguijón. ¿Qué creías que estaba haciendo Luna Martínez antes del enfrentamiento? Bex, confundido, dijo que calentaba, que se estiraba, que preparaba músculos. Klicta negó despacio, como quien desarma una ilusión con paciencia quirúrgica. No estaba calentando, estaba planificando, y al elegir ese momento y ese lugar, había diseñado el terreno entero de la confrontación. Cada golpe, cada caída, cada lección, explicó, siguió un guión que tú mismo aceptaste representar. El silencio que acompañó esa revelación fue más pesado que cualquier impacto físico, y Bex comprendió que no había perdido solo un combate, sino que había sido conducido, paso a paso, hacia una derrota inevitable. Lo llamas manipulación, intentó defenderse. Lo llamo gestión, corrigió Klicta sin dureza.
Porque nunca te arrebató la posibilidad de elegir. En cada instante pudiste haberte retirado. Tú decidiste avanzar. Llegaron a una intersección iluminada tenuemente, y allí la profesora detuvo su marcha para regalarle la última estocada conceptual. Los humanos tienen un dicho: las aguas quietas corren profundas. Significa que la calma aparente suele esconder una fuerza insondable. Luna se sentó tranquila en la cafetería porque estaba en paz, porque disfrutaba un momento simple. Tú confundiste eso con debilidad, y en ese error te precipitaste. Bex, agotado, bajó la cabeza sin palabras. La anciana giró sobre sus patas, avanzó unos metros y, antes de desaparecer en el corredor, añadió en un tono que heló el aire: los humanos no conquistan por violencia. Conquistan por competencia, por resolver, por adaptarse, por sobrevivir. Y cuando ya no queda alternativa, recuerdan al universo porque la criatura más peligrosa no es la que ruge, sino la que observa en silencio. La figura de Clicta se desvaneció tras la curva, y Bex quedó solo, consciente de que lo que había enfrentado no era una coincidencia ni un ardid pasajero, sino la esencia de una especie que había domesticado el terror como herramienta. En la distancia, los susurros de otros estudiantes se multiplicaban, algunos con compasión, otros con esa chispa morbosa de quien apuesta cuánto vivirá alguien que ha despertado la atención de un depredador silencioso. Bex apretó las mandíbulas, jurándose que aquello no había terminado, pero en su interior, en la parte que aún temblaba, reconocía que la verdadera batalla ya estaba perdida, la de la percepción. A partir de ese día, cada vez que un humano se sentara tranquilo con una taza entre las manos, no volvería a verlo como un gesto banal, sino como el preludio de un cálculo que podría, en cualquier momento, redefinir el destino de quien osara interrumpirlo. 3 días después del enfrentamiento en el gimnasio, la academia entera seguía murmurando como si cada pasillo hubiera absorbido el eco de los golpes amortiguados, de las caídas pesadas y del silencio calculado con que Luna había resuelto lo que otros llamaban combate. Bexcalar caminaba rígido, convencido de que todo aquello no había sido más que un accidente estadístico, un episodio que podía corregirse con un despliegue de fuerza organizada, y reunió a quienes aún estaban dispuestos a escuchar su versión de los hechos, guerreros jóvenes de especies orgullosas que veían en la derrota de un colmenario una mancha que debía limpiarse. Hablaba de honor, de jerarquía, de que una humana no podía ridiculizarlos impunemente, y cada palabra iba edificando una nueva confrontación que no se apoyaba en la lógica, sino en el rencor. Mientras tanto, la noticia se esparcía sola. Los estudiantes de especies presa repetían el relato con una mezcla de fascinación y alivio, como si Luna hubiese hablado por ellos. Los depredadores lo repetían con incomodidad, obligados a aceptar que el instinto no bastaba frente a algo tan extraño como la paciencia estratégica. El día señalado, el gimnasio volvió a vaciarse sin que nadie diera la orden. Todos querían ver, nadie quería interferir. El aire olía a electricidad, a ese tipo de energía que se acumula cuando los presentes saben que están a punto de presenciar algo que luego será contado como mito. Luna apareció como si fuese a repetir su rutina habitual, vestida con ropa de entrenamiento simple, sin adornos ni señales de tensión, y su tranquilidad desarmó cualquier narrativa de espectacularidad. Bex y sus aliados intentaron encerrar la escena en un marco de solemnidad guerrera, pero la humana se limitó a observarlos con una calma casi aburrida, como si ya conociera los desenlaces y solo estuviera dispuesta a comprobarlos paso a paso. Greg Small volvió a cargar con el mismo orgullo de especie que lo había estrellado días antes, y otra vez la pared lo recibió con un estruendo humillante. Slicks 9 calculó trayectorias con sus implantes renovados, y otra vez terminó enredado en su propio impulso, proyectado por una palanca mínima. Tauk intentó la compresión, y se encontró en el suelo, inmovilizado por un giro de cadera. Bex, desesperado, atacó primero con insultos y luego con fuerza, pero cada movimiento era absorbido y devuelto como si Luna lo hubiera previsto horas antes. El público, que había llegado buscando espectáculo, empezó a entender que lo que veía era una clase magistral disfrazada de pelea, la demostración práctica de lo que la profesora Clicta había dicho en voz baja y lo que Luna había insinuado en la cafetería. Los humanos no vencen por ser más grandes ni más rápidos, sino porque convierten cada error ajeno en un recurso propio, porque se niegan a gastar más energía de la necesaria, porque piensan en términos de final antes incluso de que el inicio comience.
Cuando por fin todos los adversarios estaban en el suelo, la humana no celebró, no gritó, ni siquiera alzó la voz. Simplemente ajustó el cuello de su camiseta, respiró hondo como quien termina un ejercicio de rutina, y explicó con naturalidad que la galaxia estaba dividida entre especies que habían evolucionado como presas y especies que lo habían hecho como depredadores, mientras que los humanos, moldeados por un planeta que los trató con hostilidad implacable. Aprendieron ambas gramáticas, a esconderse cuando era prudente y a atacar cuando era inevitable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mucho después de que ella abandonara la sala. Los paramédicos recogieron cuerpos magullados, los observadores intercambiaron miradas y silencios, y Bex, con el orgullo fracturado, comprendió que lo que había intentado borrar con fuerza bruta solo había quedado grabado con más fuerza en la memoria colectiva. Ya no era solo un incidente en la cafetería ni una escaramuza en el gimnasio, era una lección que circularía en las bocas de cientos de especies, un recordatorio de que lo verdaderamente peligroso no es el rugido ni el tamaño, sino el silencio de alguien que ya ha calculado el desenlace antes de que empiece el movimiento. La academia nunca volvió a sonar igual después de aquel día. Los corredores llevaban consigo un murmullo persistente, un rumor que ni las alarmas de clase ni los anuncios oficiales lograban disipar, y en cada esquina se repetía la misma escena. Estudiantes de docenas de especies bajando la voz al mencionar a la humana que había convertido un café en una sentencia y un entrenamiento en una lección de anatomía aplicada. Bexcalar caminaba como si la rigidez pudiera reemplazar la dignidad perdida, convencido de que su derrota solo era un desliz narrativo que se corregiría con la próxima oportunidad, pero el verde pálido de su quitina lo traicionaba, cada encuentro con otras miradas le recordaba que ya no era visto como depredador, sino como el ejemplo vivo de lo que significaba malinterpretar la quietud humana. Clicta, con su paciencia ancestral, no perdió ocasión de convertir el incidente en material pedagógico, explicando a todo aquel que quisiera escuchar que los humanos eran una especie que había domesticado la catástrofe, que su verdadera arma no era la fuerza sino la eficiencia, que habían aprendido a sentarse en silencio porque su planeta les enseñó que el cálculo siempre supera a la violencia inmediata. Los más jóvenes lo comentaban en tono de mito, exagerando gestos que no habían visto, transformando a Luna en una sombra capaz de derribar fortalezas con un parpadeo, y aunque la exageración era evidente, nadie se atrevía a contradecirla. Los profesores de táctica señalaban el episodio como ejemplo de estrategia sin desperdicio, de cómo usar el espacio, la psicología y la paciencia como recursos tan letales como un arma. Los depredadores, acostumbrados a imponerse por masa o ferocidad, empezaron a verse entre sí con dudas que antes no existían. Las especies presa, por primera vez, se permitieron pensar que quizá había equilibrio posible si uno aprendía a observar como lo hacía esa humana. Y mientras tanto, Luna no buscaba el centro de atención, la encontraban siempre en algún rincón tranquilo, con una taza entre las manos, el mismo gesto repetido, sereno, como si todo lo ocurrido fuese apenas una variación de rutina. Bex la evitaba, pero no podía evitar pensar en ella. Cada vez que escuchaba el tintinear de una taza, su cuerpo reaccionaba como si fuera señal de peligro. Había intentado convencer a sí mismo de que aquello no estaba terminado, que una revancha restituiría su posición, pero las palabras de Clicta se repetían como un eco corrosivo. Los humanos no conquistan con ruido, conquistan con competencia, y lo hacen de manera tan inevitable como el desgaste de la roca bajo la lluvia. La academia lo observaba en silencio, algunos con lástima, otros con expectativa, y cada mirada reforzaba la lección que Luna había dejado sin pretenderlo, que la quietud no es vacío, que la calma no es rendición, y que en un universo lleno de especies diseñadas para morder o huir, existía una criatura que sabía esperar, calcular y, llegado el instante, resolver con precisión quirúrgica. Esa conciencia, más que cualquier golpe físico, era la verdadera herida que Bex cargaba, una herida que no cicatrizaría porque no estaba en la quitina, sino en la memoria. Las semanas posteriores transformaron a la academia en un ecosistema distinto. Los murales holográficos de honor, que antes celebraban victorias deportivas o logros académicos, comenzaron a llenarse de anotaciones no oficiales, pequeñas marcas dejadas por estudiantes de múltiples especies que repetían, como un mantra, el episodio de la cafetería y el del gimnasio. Los relatos crecían por sí solos, deformados por la memoria colectiva,
hasta convertir a Luna Martínez en un símbolo, no de violencia, sino de esa clase de amenaza que no necesita levantar la voz. Y cuanto más se repetían las historias, más evidente resultaba que el verdadero combate no había sido físico, sino psicológico. Los depredadores ya no se movían con la misma arrogancia, las especies presa caminaban un poco más erguidas, y cada vez que un humano pasaba por los corredores, se producía un silencio expectante. Como si todos quisieran comprobar si aquella calma se repetiría. Bexcalar, atrapado en esa red de percepciones, se descubrió caminando bajo miradas que no sabía interpretar. Algunas cargaban compasión, otras un interés morboso, y unas pocas, las más peligrosas, contenían la chispa de la risa contenida. La humillación lo acompañaba como una segunda sombra. Intentó entrenar con más dureza, buscó en antiguos manuales de estrategia de su pueblo respuestas que justificaran un contraataque, pero nada servía contra el recuerdo de cómo había sido desarmado con gestos mínimos, reducido a caricatura sin que una sola gota de sangre humana manchara el suelo. El zumbido de los dispensadores de comida en la cafetería, el crujido de una taza al posarse en la mesa, el estiramiento rutinario de Luna en el gimnasio, cada detalle trivial era para él un recordatorio de su propia derrota, y en su mente se repetía la pregunta que había pronunciado con voz temblorosa. ¿Cómo había logrado ella hacerlo sentir presa sin moverse de manera agresiva? Clicta observaba todo con la serenidad del docente que sabe que una lección bien aprendida no necesita repetirse. Para ella, el caso de Bex era un ejemplo perfecto del choque cultural que definía la galaxia. Civilizaciones enteras que interpretaban el silencio como vacío frente a una especie que lo entendía como cálculo. En sus clases comenzó a hablar de los humanos no como anécdota curiosa, sino como advertencia estratégica, criaturas nacidas de un planeta hostil, moldeadas por catástrofes cíclicas, que habían convertido la supervivencia en disciplina. Les explicó a sus alumnos que el arma más afilada de los humanos era su eficiencia, que no desperdiciaban recursos ni energía, y que incluso su honestidad brutal era una táctica de optimización, incomprensible para especies que veían en la mentira un mecanismo de poder. Y siempre cerraba la lección con una advertencia: si alguna vez encuentras a un humano sentado en silencio, no asumas que está desarmado, asume que ya te ha medido y está decidiendo si vales el esfuerzo. Luna, por su parte, nunca buscó capitalizar el mito. Seguía apareciendo en los mismos lugares de siempre, tomando café en silencio, estirando en el gimnasio, leyendo informes de clase. Su vida parecía la de cualquier estudiante, y tal vez ahí radicaba el verdadero peso de la lección, que la amenaza no se exhibía, sino que existía latente, lista para emerger solo cuando era necesario. Para quienes la observaban, esa calma era más perturbadora que cualquier demostración de fuerza. El universo, lleno de especies que habían confiado demasiado en sus colmillos, sus cuernos o sus blindajes, empezaba a reconocer en los humanos algo más inquietante: la paciencia de un depredador que había aprendido primero a ser presa. Y ese aprendizaje, cincelado en millones de años de catástrofes y resistencias, era lo que los convertía en la especie más peligrosa que jamás había abandonado su mundo natal. En los archivos no quedó registrado un rugido ni un golpe final, sino una frase que los estudiantes repitieron en todos los idiomas de la academia: la chica del mundo de muerte se sentó en silencio, y los matones alienígenas aprendieron porque aquello fue un error.